Hola, buenos días. Mi nombre es David García Rodríguez Izquierdo. Soy profesor en la Universidad de Cádiz, especialmente en el Departamento de Filología Francesa e Inglesa. Y hoy os quiero presentar una ponencia sobre desaprender el aula tradicional, la competencia oral entre el auxiliar de conversación y la inteligencia artificial generativa. Permítanme comenzar situando el propósito de esta comunicación. En los últimos años, la irrupción de la inteligencia artificial generativa ha transformado profundamente la forma en que entendemos la interacción lingüística. Sin embargo, lejos de de desplazar al humano, lo que observamos es que al ser humano, me refiero, pues, lógicamente, lo que observamos es un fenómeno mucho más interesante. Es la inteligencia artificial está reconfigurando el camino hacia la competencia oral, permitiendo que el alumno interactúe con menos miedo, más confianza y una base comunicativa más sólida. Mi tesis es clara. La tecnología no va a sustituir jamás a la auxiliar de conversación, que es un pilar en AICLE, que ya lo veremos más adelante. De hecho, lo que hace es potenciarlo. Lo libera de tareas mecánicas y lo coloca en un lugar donde su valor es insustituible. La interacción emocional, cultural y espontánea. Bien, nuestra ruta de hoy, ¿vale? Va a estar basada en cuatro puntos. En el auxiliar de conversación del modelo AICLE, ¿vale? Donde lógicamente tenemos que comentar a los grandes autores como Coyle y Megisto, Marx, etc. Vamos a hablar del filtro afectivo, el muro del silencio, la metodología, los resultados y así como una propuesta como la inteligencia artificial como andamiaje seguro y por último las conclusiones. Bien, vamos a pasar ahora al marco teórico. Bien, como podemos comprobar, si acudimos a los padres del modelo AICLE, Coy 2007, Megisto 2008, Mars 2002, bueno, estoy lógicamente mencionando obras de estos años, pero lógicamente se ponen en marcha antes. Bien, teniendo en cuenta estos autores, el auxiliar de conversación ha sido históricamente una figura clave en los programas bilingües. ¿Por qué? Porque su presencia es esencial en la autenticidad lingüística, la exposición a acentos reales, modelos culturales vivos y, por supuesto, una interacción espontánea. Es decir, actúa como una fuente actualizada de soporte y guía. Bien, como recuerda Nieto, el auxiliar actúa como mediador sociolingüístico. Es un puente entre el aula y la comunidad global. Pero ese puente, aunque es muy valioso y tiene un valor lingüístico esencial en la clase de AICLE o, por ejemplo, una clase bilingüe, no siempre es fácil de cruzar. Muchos alumnos perciben al nativo como una figura evaluadora, experta, incluso intimidante. Y ahí comienza el problema. Bien, ¿por qué hacemos hincapié en el filtro afectivo de Krashen? Bien, porque lógicamente Krashen nos recuerda que el aprendizaje no depende solo de la exposición lingüística, sino del estado emocional del aprendiz, es decir, del estudiante. Cuando el alumno teme equivocarse, su filtro afectivo se eleva y bloquea la entrada del input. En nuestras aulas bilingües, ¿eso en qué se traduce? Es decir, ¿qué consecuencia tiene? Pues obviamente silencio prolongado, las respuestas son mínimas, evitar el contacto visual y lógicamente un gran uso de la lengua española, es decir, de la L1. Paradójicamente, cuanto más experto es el auxiliar, más se activa el miedo al juicio, es decir, más filtro afectivo, lógicamente, tienen los alumnos en clase. De hecho, el alumno piensa, si yo fallo y fallo delante de un nativo, me voy a sentir un peos. Y ahí empieza, lógicamente, lo que se considera el filtro afectivo y el silencio. Y ese pensamiento basta para paralizar la competencia oral y, por supuesto, la producción oral. Bien, ¿qué metodología hemos llevado a cabo en este estudio? Bien, en principio realizamos un estudio con 150 estudiantes de secundaria de colegios bilingües de la provincia de Cádiz. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo no fue medir la competencia oral, sino las emociones. Y por ello preguntamos tres preguntas. La primera, ¿con quién te sientes más seguro hablando en inglés? ¿Qué te bloquea cuando hablas con un nativo? ¿Qué te permite la inteligencia artificial que no te permite el auxiliar de conversación? Lo que queremos es comparar la percepción de seguridad entre el alumno bueno, perdón, entre el auxiliar de conversación y la inteligencia artificial.
que para ello nos permitió observar un fenómeno emergente. La inteligencia artificial reduce la ansiedad comunicativa de forma muy drástica. Por ello vamos a pasar a los resultados ahora. Si nos damos cuenta, los resultados parecen bastante contundentes y bastante reveladores. Bien, fijaros, por ejemplo, que la ansiedad ante el auxiliar nativo pasa a un 7,8 sobre 10. En cambio, la ansiedad ante la inteligencia artificial, 2,5 sobre 10. Y el profesor de áreas no lingüísticas o áreas lingüísticas, 5,2. La frase del alumno que resume el hallazgo es la siguiente. La inteligencia artificial permite fallar en privado. Es curioso este dato. De hecho, el 80% de los alumnos dice que se sienten mucho menos observados al error. Y a veces comprobar que vas a errar es un gran problema que tenemos con nuestros alumnos en las aulas bilingües. Este es el concepto clave, la privacidad del error. La IA ofrece un espacio sin juicio, sin evaluación social y sin vergüenza. Es decir, hay muchos alumnos que comentan que tienen una enorme vergüenza a equivocarse, a pronunciar bien y se sienten con muy poca seguridad. Un espacio donde el error no tiene consecuencias emocionales es un espacio bastante, diríamos, revelador a la hora de poder mejorar la competencia oral en todos los alumnos que están en centros bilingües y están en las clases bilingües. Eh, bien, ¿qué podemos decir del ecosistema tecnológico? Es decir, fijaros, por ejemplo, perdón, la preferencia de primer contacto, como podemos comprobar ahí, ¿no? Eh, es decir, se prefiere contactar primero con la inteligencia artificial, hay un 65%, y después hay un 35% de los alumnos que se han entrevistado que lógicamente prefieren un 35% al auxiliar. Lo que está claro es que la IA permite fallar de una forma privada, podemos decir, antes de exponerme en público. Y eso es algo que lógicamente ocurre en todas las clases con muchos alumnos que también hay que reflejar que son alumnos con niveles más bajos. Pero bueno, eso es un tema que ahora mismo no vamos a tratar. Bien, en cuanto a qué tipo de herramientas hemos llevado a cabo, bueno, ante todo tenemos que hablar de la laboratorio de confianza, es decir, la inteligencia artificial actúa como un andamiaje, que es uno de los grandes pilares de AICLE, ¿de acuerdo? Por ello elimina ese juicio social que puede lógicamente acarrear en la auxiliar de conversación, permite la repetición, repetir hasta lógicamente se consiga el objetivo sin ningún tipo de juicio y lógicamente hay un espacio de riesgos cero. ¿Qué tipo de ecosistema tecnológico, es decir, qué tipo de actividades, de herramientas hemos usado y hemos utilizado en este estudio? Bien, hemos usado, por ejemplo, el, el ecosistema actual, como podéis ver, tenemos el Lensa-Langua, tenemos el ChatGPT Voice y tenemos el Karate AI. Bien, pues fijaros, este ecosistema actual nos permite entrenar la competencia oral desde diferentes aspectos. Uno, por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos, Elsa, podemos practicar la fonética, la prosodia, la precisión, la articulación. En cambio, por ejemplo, la tercera, que es character.ai, lo que podemos es la simulación de roles, entrevistas y personajes históricos. El chat, GPT, Voice, ¿vale? O incluso el Copilot también, la conversación libre, la retroalimentación inmediata y la reformulación. Estas herramientas funcionan como un laboratorio de riesgo cero, donde el alumno automatiza estructuras antes de exponerse a, lógicamente, el auxiliar de conversación. ¿Qué conclusiones hemos llegado con este estudio? Pues la propuesta que traigo a este congreso es un modelo de sinergia, ¿de acuerdo? Propongo un modelo en tres fases. Un entrenamiento con la IA, la automatización, repetición, corrección inmediata y práctica privada. Una construcción de confianza, donde el alumno llega al auxiliar con menos miedo y más repertorio, es decir, mucho más repertorio lingüístico. Y una comunicación real con el auxiliar de conversación, donde haya debate, matices culturales, la espontaneidad, humor, negociación del significado, etc. Es muy importante, como vemos esta diapositiva, fijaros, por ejemplo, con el filtro afectivo que hay en la IA y con el auxiliar con el auxiliar de conversación, el auxiliar nativo, ¿no? Fijaros, bajo, alto. El propósito del primero con la IA es un entrenamiento técnico y después una comunicación humana real.
El feedback es instantáneo y repetitivo y el otro es un emocional, es un feedback emocional y pragmático. La disponibilidad, fijaros, lógicamente 24 horas los 7 días de la semana. En cambio, con la auxiliar de admisión cultural genuina siempre que uno esté en clase. Bien, em, desaprender para progresar, ¿vale? El flujo el éxito comunicativo. La primera fase es un entrenamiento privado, feedback fonético, pérdida del miedo. Después es el puente, donde hay una construcción de confianza, automatización de estructuras. Y por último, un debate real, cultura, aprendizaje y significativo libre de bloqueo. Por eso hablo de una sinergia, es decir, la fase 2 hace de puente entre la IA y el auxiliar de conversación. Bien, lógicamente desaprender para progresar, es decir, el hecho de intentar adaptarnos a nuevas tecnologías es algo que es inevitable hoy en día y podemos hacer un buen uso de ello siempre y cuando, lógicamente, tengamos en cuenta las deficiencias o las debilidades que tiene la inteligencia artificial. Entonces, lógicamente, innovar en AICLE no es sustituir al profesor nativo, ni mucho menos. Desaprender el aula tradicional significa abandonar la idea de que el alumno debe lanzarse a hablar sin preparación emocional. La IA ayuda a reducir el ruido afectivo, el miedo y permite que el aprendizaje sea verdaderamente transformador. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a su disposición para preguntas, comentarios o debates y gracias por acompañarme en esta reflexión sobre la inteligencia artificial aplicada a la comunicación oral y competencia oral. Gracias.